Hola, mi nombre es Boris Albert y le doy la más cordial de las bienvenidas al capítulo número 3 de esta serie de videos titulada Un café con Boris Albert. En esta oportunidad realizaremos y dialogaremos sobre el tema del video pasado. En el video pasado estuvimos hablando del lamentable y trágico suceso del abuso sexual y el asesinato de Sofía, una bebé de 1 año y 11 meses de edad. También nos estuvimos refiriendo un poco acerca de la necesidad de restituir la pena de muerte en delitos específicos y de tan baja calaña, de tal brutalidad como el que les mencionamos. Sin duda fue un tema muy sensible y del cual vale la pena de alguna otra forma conversar, referirnos a estos temas, porque casos como este no pueden volver a ocurrir en nuestro país. En base a ese mismo tema, en base a este nefasto delito, nos hemos enterado a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, de nuevos antecedentes. Uno de estos antecedentes es que el padre era no solamente padre político, sino que era padre biológico de Sofía. Este malhechor, este hombre de 26 años que abusó de ella y que finalmente la mató, era padre biológico, lo que profundiza aún más el delito de este canalla. También como antecedente se supo que mientras él abusaba de ella, encerrados en el baño, la madre afuera del baño no hacía absolutamente nada. O sea que la madre pasó de ser también una víctima a ser una cómplice de este delito. Más antecedentes con el paso del día se fueron desvelando, como el que, por ejemplo, este individuo tenía un amplio prontuario delictual, un prontuario delictual que venía desde hace años, varias denuncias por violencia intrafamiliar, por ejemplo, entre otras cosas más. Sin embargo, los procesos judiciales resultaron ser totalmente inútiles. Y este hombre, por suerte o por algún otro motivo, siempre gozó de libertad o de alguna otra forma pudo eludir a la justicia chilena. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? Bueno, que finalmente diera muerte a su propia hija infante, a nuestra querida Sofía. Esto nos da para reflexionar mucho. Chile es un país retroactivo en el ámbito de la justicia. Y quise utilizar este término, retroactividad o retroactivo, para definir el carácter de Chile. La retroactividad es la cualidad o es la característica de actuar desde el presente, desde el hoy hacia el pasado, hacia el ayer. Efectuar una acción que satisfaga una necesidad o una problemática del pasado. Por eso muchas veces cuando a nosotros nos llegan pagos retroactivos es porque ahora se nos está saldando una deuda anterior. La retroactividad, por lo tanto, es totalmente opuesta a la reactividad o a la proactividad. En términos de la justicia formal podemos decir que Chile es un país totalmente retroactivo. Totalmente retroactivo. Lo que quiere decir que en Chile las autoridades judiciales, nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros presidentes, quienes nos gobiernan, actúan después del problema. En Chile se presenta una tragedia, se presenta un problema, un conflicto, y luego del problema se procede a actuar.
Luego de la tragedia llegan las remediales. Esta lógica causa-efecto, esta lógica acción-reacción de las leyes de Newton no nos sirve ya acá en Chile. Coloquemos ejemplos para hacer esto un poco más claro. Hace años atrás, más de una década atrás, acá en la comuna de Longaví sucedió algo realmente trágico. En el sector de Paine hay un cruce ferroviario. En ese tiempo no estaba la señalética adecuada. Solamente un signo pare que le indicaba a los conductores que cruzaban por ahí que tuvieran precaución, que miraran para ambos lados y que tuvieran cuidado al cruzar. Pero esa no era la señalética adecuada. Lo que sucedió es que una micro del recorrido habitual que transportaba alumnos hacia la escuela del sector, lamentablemente el conductor de esta micro fue imprudente y cruzó cuando el tren venía muy cerca, lo que ocasionó que el tren impactara de lleno a la micro, provocando la muerte de más de 7 personas, muchos de ellos alumnos de esta escuela rural. La edad oscilaban entre los 8 o 10 años de edad. Luego de ese accidente, luego de esa problemática, a las autoridades se les encendió la luz, se les encendió la lámpara y se les ocurrió la brillante idea de ahora sí, luego del accidente, luego de la tragedia, colocar la señalética apropiada en el cruce. Y desde ese momento, desde ese preciso momento del accidente en adelante, ahora el cruce de Paine en el sector, en la comuna de Longaví, goza de una señalética apropiada. Hay una luz que suena, ¿no es cierto?, cada vez que el tren se acerca, etc. Pero fue necesario que ocurriera un accidente para que recién ahí, recién desde ese conflicto, desde esa tragedia, se diseñara y se implementara una solución. Seguramente, si no hubiese pasado absolutamente nada, el cruce del sector de Paine todavía estaría sin la señalética adecuada. Ese es un ejemplo muy cercano a nosotros acá en la comuna de Longaví. Otro ejemplo más cercano a la realidad nacional. La ley Emilia. Emilia Silva, la menor de 9 meses de edad que viajaba junto a sus padres. Lamentablemente, un conductor bajo los efectos del alcohol chocó el vehículo de sus padres por la parte trasera, ocasionando la muerte de Emilia. Luego de ese conflicto, luego de ese accidente, luego de esa tragedia, y soy reiterativo en utilizar la palabra luego o el concepto después. Después de esa tragedia, la presión social hizo que nuestros políticos finalmente discutieran y promulgaran la ley Emilia, que castiga drásticamente a los conductores que conducen bajo los efectos del alcohol. Nuevamente, primero una tragedia, después la solución. Primero una problemática, después la solución. Si Emilia no hubiese muerto, probablemente hasta el día de hoy no tendríamos una ley tan drástica como la ley Emilia. Sigamos con los ejemplos. Hace años atrás, Daniel Zamudio, un joven homosexual, fue asesinado en un parque de Santiago por 3 individuos. Lo discriminaron y por su condición sexual lo asesinaron. Luego, después de esa tragedia, de ese incidente, de ese conflicto, nuevamente la presión social hizo que nuestros diputados, senadores discutieran la ley antidiscriminación y se promulgara la ley Zamudio, la tan conocida actualmente ley Zamudio, que castiga severamente también con cárcel y con multas millonarias la discriminación arbitraria. Otro caso más
de actuar luego de la tragedia. He aquí la retroactividad de nuestro país. He aquí la retroactividad de nuestros políticos, de los que piensan nuestras leyes. Alguien me podría decir en algún modo, hasta cierta medida, que es lógico. Primero tiene que haber un problema para buscar una solución. Primero tiene que existir una pregunta para entregar una respuesta. No podría ser de otra forma, me pudiera alegar alguien. Y hasta cierto punto tiene su lógica. Pero esa lógica es una lógica matemática o es una lógica aritmética. Cuando nuestros alumnos en cuarto año básico le dan un problema o comienzan en la educación básica con la resolución de los problemas, ellos primero tienen que contar con un problema para hallar la solución. Y siempre se parte en base a un problema. Esa es la lógica matemática, por lo menos de la enseñanza básica del primer ciclo. Un problema, realiza una operación y llega a una solución. Sin embargo, las leyes no siguen esta misma dinámica que la matemática. Como dijo muy bien Maquiavelo, como muy bien citó Maquiavelo, la ley no puede tornar al pasado. La ley debe prever el futuro. Por lo tanto, las leyes no pueden estar dando respuestas a tragedias del pasado, ni pueden formularse, ni pueden diseñarse en base a problemas o tragedias que pasaron ayer. La ley debe prever el futuro, anticiparse a los problemas, anticiparse a las tragedias para que éstas no ocurran. El fin, el propósito de la ley debe ser normar o ordenar la razón, no para evitar una tragedia, o no para de alguna forma remediar una tragedia, sino para propender hacia el bien común. Ese debe ser el camino, el sentido que deben tomar todas las leyes humanas. Finalmente, esperamos que nuestro país deje de ser retroactivo y más bien sea proactivo. Que los que diseñan e implementan estas leyes también sean así. Necesitamos autoridades inteligentes para así poder tener leyes inteligentes. Necesitamos legisladores sabios, realmente sabios, para así tener leyes realmente inteligentes. Ya basta de este Chile retroactivo, donde primero está la tragedia y luego está la ley. Basta de eso. Luego de esta tremenda tragedia del asesinato de la pequeña Sofía, nuevamente el clamor popular, la reclama social se levanta y todos estamos pidiendo, luego de la tragedia nuevamente, una nueva ley. Ahora la ley Sofía, que castigue drásticamente a los violadores de menores. Incluso algunos, como yo personalmente, estamos pidiendo la restitución de la pena de muerte para delitos como este. Qué pena, qué lamentable que tengamos que siempre pedir la legislación sobre nuevas leyes después de una tragedia. ¿No pudo ser antes? ¿No pudo ser antes de que Sofía sufriera lo que sufrió? Para Sofía ya no hay una segunda oportunidad. Pero sí deben tener una oportunidad los niños que hoy en día están sufriendo abuso físico o abuso sexual en alguna parte de nuestro país y que la noticia todavía no se sabe por la complicidad del otro progenitor, por la cobardía de los vecinos, etcétera, etcétera.
Debemos sin duda aprender de esto, de una vez por todas. Aprendamos de esto. Basta de tragedias primero y soluciones después. Necesitamos la solución antes de la tragedia. Necesitamos prever el conflicto antes que se presenten, para que así en el futuro no tengamos que saber nunca más de casos como el de Sofía, y que no es el único en nuestro país, A nivel nacional se han estado realizando marchas, velatones, ceremonias en honor a la pequeña Sofía. En Puerto Montt se han estado haciendo. Y este viernes 2 de febrero se está citando a todas las ciudades en sus puntos más céntricos a que se puedan reunir a partir aproximadamente, y si no me equivoco, de las 20 horas, de las 8 de la tarde. Les extiendo la invitación. Se va a hacer en Santiago. También se va a hacer acá en la comuna de Longaví. Nos reuniremos en el frontis de la municipalidad con globos blancos, rosados y con velas, reuniéndonos en honor a la pequeña Sofía. Extiendo la invitación a que en todas las ciudades y comunas de nuestro país también se puedan reunir a esa misma hora y que juntos como país levantemos la voz, levantemos una oración hacia el cielo y pidamos primero por Sofía y también por los niños que actualmente están siendo abusados en nuestro país, pero que nadie dice absolutamente nada. Para mí ha sido nuevamente un placer dialogar con ustedes.